Mira, el proyecto bueno, tiene un nombre muy complicado, pero lo hemos resumido con la idea de memoria y sexualidad de las mujeres bajo el franquismo. Y esto porque enlaza con las cuestiones sobre la memoria histórica que están tan en boga, digamos, que son tan necesarias últimamente, en estos últimos años, y luego lo de la sexualidad femenina, porque realmente, aunque sobre las mujeres, digamos, represaliadas por el franquismo, se están haciendo bastantes cosas, los aspectos de sexualidad, esos no los está tratando prácticamente nadie. El franquismo realmente es la negación de toda posibilidad de sexualidad que tenga por protagonistas a las mujeres, en cuanto a gestionarla ellas mismas. Con todo, habría que matizar esto en la medida que es bajo el franquismo donde prolifera la prostitución tremendamente, por ejemplo, ¿no? Porque claro, se llega a una situación donde por un lado faltaban innumerables hombres, pues por la guerra civil y por la represión, por otra parte, y el exilio, y por otra parte las mujeres solas, por lo tanto sin hombres, necesitaban sobrevivir, y la subsistencia para las mujeres siempre es complicado, y en esas circunstancias de posguerra y miseria fueron todavía mucho mayores, ¿no? El franquismo se concibe como una reacción a la situación anterior con la República, y se contraponen precisamente dos modelos de mujer: el modelo de ciudadana republicana, que aspira a la libertad, a la igualdad, que vive en una democracia, que es una mujer que pretende una actividad pública, también tiene pretende una sexualidad mucho más libre y autónoma que la mujer que luego representa al franquismo a través de la ideología del nacionalcatolicismo. Entonces, realmente, de alguna manera, lo que dice el franquismo es: esta sociedad, la República, a través de sus mujeres, corrompió a la sociedad, y ahora tenemos que regenerar a esas mujeres para que se vuelva a regenerar el país. De alguna manera, ese fue el triste e importante papel que se les asignó a las mujeres, con lo cual, y ese ideal se consolidaba en la domesticidad. Para que la sociedad fuera bien y los hombres fueran bien, las mujeres tenían que estar en casa, tranquilas, y dependiendo de los varones también para la sexualidad. El franquismo se plantea negar la sexualidad, sobre todo una sexualidad autónoma para las mujeres. Entonces, para ello crea fundamentalmente dos modelos de mujer: el modelo de la mujer doméstica, el ideal de domesticidad, que es la mujer como ángel del hogar, esposa y madre, y dependiente de su marido, en la medida que el franquismo prácticamente prohíbe a la mujer casada trabajar. Y entonces luego el contramodelo, la otra cara de la moneda, es la puta, la prostituta, que un modelo como el anterior de la mujer dulce y suave e ideal en casa, es un modelo de mujer asexuada, básicamente, o sometida a los caprichos, deseos de su marido, pero la mujer pública es la que está consolidada en el franquismo como modelo, como centro de la sexualidad masculina, en definitiva. O sea, la mujer como compensación para el varón, para el solaz del varón, vaya. Y esa es la prostitución que estaba permitida en el caso del franquismo hasta el año 1956, la prostitución de puertas adentro, la prostitución de burdel. Y sin embargo la prostitución callejera estaba perfectamente reprimida, ¿no? Entonces, sobre esta dualidad, para lo cual había millones de mujeres disponibles, puesto que el hambre, la miseria y la falta de hombres, y por tanto de sostenedores, era muy habitual entre las clases trabajadoras en España después de la guerra civil. Y pues entonces todas esas mujeres disponibles, una parte de ellas pues, se tenían que dedicar a la prostitución, ¿no? En las cuestiones de sexualidad no solo funciona, digamos, la represión externa o algo así. Nos encontramos, por ejemplo, entre las presas políticas, en los documentos, en los testimonios que encontramos de sus expresiones de sexualidad o sus opiniones sobre la sexualidad, en las presas políticas del franquismo, vemos la autoasunción de los modelos represivos sobre la sexualidad de las mujeres. Es decir, no por ser mujeres muy luchadoras políticamente y rebeldes contra el franquismo, no por ello a lo mejor sus costumbres habían cambiado en el terreno de la sexualidad,
porque ese es un terreno que precisa de muchos factores, ¿no? Y de un clima de libertad en sentido amplio, máximo en aquellos años, estamos hablando de años 30, años 40, y digamos, el papel de las mujeres, el papel secundario de las mujeres en la sociedad en general implicaba su papel también secundario, y no digamos respecto a la sexualidad, ¿no? Un bastión de la feminidad, ¿no? Para preservarse para sus hombres, y como imposición del modelo masculino. Entonces no había esa libertad para las mujeres, difícilmente, salvo para ciertos sectores y en ciertos momentos. Digo, anteriormente al momento franquista. Entonces, en el momento franquista, directamente los únicos espacios, entre comillas, de poder expresar su sexualidad de las mujeres posiblemente iba a ser en los espacios de los burdeles, en el espacio del espacio de la prostitución, porque es el único lugar en el que los varones permitían a las mujeres cierto tipo de expresión explícita de la sexualidad, porque era lo que les convenía. Fuera de eso, cero bajo cero. La mujer recatada, la mujer virgen, la mujer en su casa, la mujer esposa y la mujer madre. Y para eso las instituciones se dedicaban a reforzar la cuestión, quiero decir, la educación religiosa, el nacionalsocialismo y el nacionalsindicalismo fueron dos instituciones muy poderosas para la educación femenina, y las dos pusieron toda la carne en el asador, basado de todas maneras en la moral católica, por supuesto Falange también, no digamos la educación religiosa, para que la mujer fuera un ser casto, puro y nulo a este respecto, ¿no? Entonces, y eso sí que fueron años y años y años de insistencia, ¿no? Un modelo insistente a todas horas del día, vamos. Entonces, por ahí empieza a crearse una mentalidad que no tiene otra posibilidad de expansión, ¿no? Porque fuera de ahí es salirse del modelo, pasarse al otro lado, al de la puta. Eso es una parte que, claro, no se ve, la resistencia no se, imposible no se ve, pero nosotras, por ejemplo, en nuestra investigación podemos detectar. Hay una compañera nuestra que está haciendo investigación sobre un grupo de mujeres lesbianas en el franquismo a partir de los finales de los 40, de los 50. Entonces, no es que investigue a una señora que ha aparecido por ahí o a otra, conectó con lo que era, en definitiva, un grupo de mujeres, normalmente de mujeres de clase trabajadora, que se tenían que automantener, es decir, que trabajaban, y que y que conectaron con el mundo de la farándula, el mundo del teatro, el mundo de los cabarets, donde era un mundo un poco submundo, que permitía una cierta libertad a través de sobre todo, por ejemplo, en Barcelona, en la zona del Paralelo y tal, por las noches, con los teatros, las cafeterías, o sea, una serie de lugares convenidos donde había un cierto margen de libertad. Y ahí, en ese tipo de lugares, se concentraban mujeres jóvenes que estaban buscando otra cosa. Y entonces formaban realmente auténticos grupos con sus códigos secretos entre ellas y tal y cual, y formas de entenderse que absolutamente se salían de todo tipo de moral permitida del franquismo. Pero esas zonas, nosotros en este caso hemos detectado este núcleo concreto, ¿no? O sea, es de suponer que habría en distintos sitios, ¿no? De los cuales tenemos noticias, pero no siempre hemos podido investigar, ¿no? Habría algo más. Por ejemplo, también lo podemos detectar a través de una obra olvidada o traspapelada de un médico de familia del franquismo. En los años 40 y 50, un señor que se llama Serrano Vicens tiene su consulta en pueblos distintos de España, y en su consulta se dedica a hacer entrevistas en un clima de confianza con que se ganan las mujeres sobre su vida sexual. Entonces elabora una encuesta impresionante con centenares y centenares de mujeres que a lo largo de los años le van contando su vida sexual, su vida íntima o aspectos de su vida íntima. Entonces tenemos ahí unas manifestaciones de sexualidad en que, por ejemplo, se ve muy claramente como una parte notable de mujeres han tenido, por una parte, historias con otros señores que no son sus maridos y estupendamente bien, y luego también historias con otras mujeres, ¿no? Y además, sorprendentemente, según se sorprende nuestro autor Serrano Vicens, señalando y que qué curioso que muchas de estas mujeres señalan lo bien que se lo pasaban con esas mujeres, a diferencia de con sus maridos. Algo nos está indicando, ¿no?, del tipo de sexualidad predominante, no precisamente muy satisfactorias para muchas mujeres, y que sin embargo buscaban por otro lado, pero eso no se sabía, solaz, en fin, alegría, por otra parte, ¿no?
Bueno, esas cosas no se notan de un día para otro. Bueno, en España tuvimos algo un poco a día de hoy bastante, como iba a decir, aberrante, poco estético, pero bueno, que se supone que tuvo que tener su etapa, que fue el llamado destape. A partir del año 60, de los años 60, que hubo una cierta mayor libertad de información, Fraga Iribarne estaba al frente del Ministerio de Información y se permitió, y ya el régimen además no podía tenerlo todo atado, bien atado, se permitió ciertas libertades, se permitieron. Entonces por ahí empieza a haber un tipo de espectáculo, también por ejemplo vía el cine sobre todo, y que, donde había una cierta apertura muy escasa, pero empieza a haber vías para que la gente pueda expresarse mejor. Por una parte, la gente se va afuera a ver películas, a leer, a comprar libros, a leer, a encontrar pornografía, como una forma de acceder a otro tipo de sexualidad. Y por parte de las mujeres empieza a haber, sobre todo a partir de los finales de los 60, principios de los 70, las mujeres se empiezan a agrupar y empieza a haber otro tipo de, incluso reivindicaciones, empieza a haber un incipiente feminismo que enseguida empieza a cuestionar más libertad para las mujeres, ¿no? En sentido amplio, quiero decir, libertad de derechos, pues las mujeres no podían hacer nada, libertad en la familia, divorcio, por ejemplo, derecho al divorcio muy importante, derecho al aborto y todo eso unido a mayor libertad sexual, ¿no? Para las propias mujeres, en una España donde ya empezaba a verse algo, porque también había empezado el turismo, y el turismo con las famosas suecas, extranjeras y demás, bueno, había permitido, y el régimen no lo había podido evitar, una cierta liberalidad en ciertas facetas de la España de aquellos años, de las cuales las mujeres se aprovechaban en cuanto podían. Sí, todavía a día de hoy no hay educación sexual en la escuela. No existe como tal, instituida o institucionalizada. Si lo único que hay es unas charlas, eso de corte biologicista, esto al año en X cursos, ni siquiera creo que en todos, ¿no? Y eso sigue a día de hoy, ¿no? No ha habido forma de lo que tú dices, señalar o implantar algún tipo de educación, lo que se llama erótico-afectiva, en sentido amplio y en todas sus vertientes, en todas las vertientes de la sexualidad de las personas. Y tal, para nada. Todavía hoy eso no es posible en las escuelas, ¿no? O sea que si eso sucede hoy, ¿qué no sucedería años atrás, ¿no? Claro, pero entonces lo que no vamos a poder construir es como una historia lineal y una gran historia sobre el lesbianismo bajo el franquismo. Eso sería impensable porque además la realidad no daba para eso. Entonces a lo que creo que más se puede aspirar es a, digamos, visibilizar, destapar, estudiar y transmitir. Digamos, momentos puntuales de la sexualidad lésbica bajo el franquismo. Entonces, y eso es lo que hemos podido empezar, ciertos embriones, como por ejemplo, haber encontrado un núcleo de vivencias lesbianas en un grupo de mujeres en la Barcelona de los años 40, sobre todo 50 y 60, ahí. Entonces, pues un grupo a estudiar estupendo. Testimonios, por ejemplo, que hemos podido encontrar en alguna investigación que solo se pudo publicar muy tarde, pero que se refiere a los años 40 y 50, sobre la sexualidad, manifestaciones de este tipo de sexualidad en mujeres de pueblo, casadas y aparentemente santas esposas y madres, ¿no? Hay ambientes, sobre todo ya en los años 60, hay ambientes que podrían dar más de sí entre ciertos sectores sociales, como por ejemplo ligados al arte, a la literatura, al mundo del espectáculo, donde es un mundo que permitía ciertas libertades y un mundo también con ciertos medios económicos como para poder expresarse más allá de la mera inclusión en un matrimonio convencional. Entonces esos son núcleos que todavía quedarían pendientes de poder ser estudiados. Básicamente no, porque precisamente el franquismo, y no solo el franquismo, en otros países de nuestro entorno, en Italia por ejemplo también se ha estudiado, se consideraba tan poco posible una sexualidad al margen del varón que en este caso el franquismo o el catolicismo, bueno, más bien el franquismo, no podía concebir que hubiera una sexualidad fuera de ese marco. Entonces la sexualidad entre mujeres era inexistente, era algo que no se contemplaba. Y sobre eso lo que ha existido es un enorme manto de silencio,
Por lo tanto, lo que niegas que existe no existe. Sin embargo, a diferencia de la homosexualidad masculina, que sí que estaba incluida, por ejemplo, en la ley de vagos de maleantes, a partir de los años 50. Y sin embargo, pero siempre era homosexualidad masculina. La femenina no se contemplaba y por lo tanto no estaba penalizada. Para la femenina servía especialmente ese no querer mirar, no querer saber, y además el control familiar. El control familiar ha sido por lo general suficiente para controlar ese tipo de sexualidad, y eso sí, puede haber habido algún tipo de represión, pero vía médica, vía psiquiátrica más bien. Y de hecho eso hay un caso conocido a finales de los años 60, que saltó a la prensa el caso de dos maestras profesoras en colegio infantil, que tienen una relación, y entonces la familia de una de las mujeres interviene, se opone y logra convencer voluntariamente, entre comillas, a su hija que se interne voluntariamente en una institución psiquiátrica para ser tratada al respecto. Entonces el resultado es con electroshock y demás y demás. El resultado es esa persona sale al cabo de los años, ni curada de la homosexualidad, pero sí hecha un desastre personalmente y mentalmente, y ya se tiene que ocupar ya para el resto de su vida precisamente de su pareja, de ella, ¿no? Y tal. O sea que ese tipo de cosas de vías han podido existir, y de hecho este caso fue más conocido porque luego hubo un trágico final, ¿no? Pero bueno, esas serían las vías de control de las mujeres, ¿no? Y en el caso del lesbianismo entre las mujeres bajo el franquismo, claro, lo que resulta es que por esa falta de represión formal de esas manifestaciones, y que sin embargo eran controladas de manera mucho más informal, es mucho más difícil de rastrear, porque no hay rastro en prisiones, no hay rastro de registros de ningún tipo en la policía, en general en los hospitales, no hay, porque en el caso de los varones había incluso prisiones específicas, nada de esto sucedió para las mujeres, y por lo tanto es mucho más difícil de rastrear, y eso es parte de lo que se intenta con nuestro proyecto, ¿no? Sí, lo que vamos a hacer al final, después de 2 años y pico de que este proyecto de investigación está marchando, vamos a hacer una amplia difusión de nuestros resultados, con un programa que recoge un seminario amplio de 5 días, 2 créditos, en una colaboración que hemos hecho entre la UNED y el Museo Nacional Reina Sofía. Y también va a incluir una lectura dramatizada teatral de una de nuestras investigadas, Carlota O'Neill, que fue una pionera en temas de sexualidad, presa de Franco y después exiliada. Y luego también vamos a hacer una exhibición de documentales, 2 de ellos editados o producidos por la UNED misma. Y finalmente habrá una publicación, pero eso será después de la actividad, que será a principios de abril, ya digo, en una colaboración entre el Museo Nacional Centro de Arte de Reina Sofía y las Escuelas Pías, el Centro de Escuelas Pías de la UNED. En el proyecto de investigación finalmente, y en el programa que vamos a presentar a principios de abril, finalmente vamos a prestar un lugar destacado a la figura de Carlota O'Neill, porque Carlota O'Neill representa una auténtica ciudadana de la República, una mujer moderna, una mujer muy avanzada para su época en todos los terrenos, pero también en el terreno de la sexualidad, una escritora magnífica, autora de teatro, etcétera, una mujer polifacética donde las haya, que luego tiene la malísima suerte de caer en manos de los fascistas al principio de la Guerra Civil. Su marido es asesinado y ella es apresada y se pasa 4 años durante la Guerra Civil y el principio del franquismo en la cárcel. Y luego pasa 10 años oscurísimos en la España de la posguerra, en la misérrima España y represora España de la posguerra, y finalmente a finales de los años 40 se exilia a Venezuela y a México, donde sigue escribiendo en cualquier caso, y donde, por ejemplo, en los años 60 publica un libro que se llama ¿Qué sabe usted de Safo? Y también otro, Amor, historia de una desintoxicación. Es una mujer que ha seguido cultivando la escritura y además en un terreno bastante atípico, iba a decir impropio, atípico de la mujer, como es el terreno de la sexualidad. Entonces nos parece una figura muy importante y una figura que sin embargo no ha sido reivindicada como merece, ¿no?